En RCN Radio, vamos más allá. 7 de la mañana, 6 minutos, estamos en RCN Radio, seguimos con los oyentes, vamos a lanzar el tema del día de inmediato, invitarlos a que participen en el WhatsApp, en el 311-597-5921. Bueno, Juan Manuel, tenemos proyecto de ley de la reforma de la salud listo para empezar trámite en la Cámara de Representantes, fue radicado en la Secretaría de la Cámara, empezará el trámite que las cuentas, usted que conoce muy bien el Congreso, podrían darnos como fecha de salida de ese proyecto de ley sobre el mes de mayo y quizás junio, entrando junio. Tal vez por esas épocas, finalizando mayo, comienzo junio, se va a transmitir, buenos días Jesús, días, perdón, Juanma. no lo saludé, qué pena, se va a tramitar regularmente este proyecto de ley con sus sesiones ordinarias y sus sesiones plenarias, vamos a ver qué tipo de acuerdos se van alcanzando y cuáles no. Lo cierto es que finalmente se conoció el texto del proyecto tan esperado, tan debatido sin que se hubiera conocido siquiera, y ahora pues queda el turno para los expertos, porque hay muchos tecnicismos allí que hacen que opinar sobre ello sea realmente pues irresponsable, ¿verdad? Hay que mirar bien qué dicen aquellos que incluso ayudaron en su momento al diseño de lo que hoy existe y qué sugerencias hacen sobre lo que se está proponiendo a partir de este momento. Y hoy entonces habrá socialización, como lo prometió el presidente Petro, en la calle con la gente, con el apoyo de las centrales obreras, y por ahí andan diciendo que con permiso especial, ojalá lo desmientan, ¿verdad? Ojalá alguien salga y diga, eso no es verdad, con permiso especial para que trabajadores de entidades que deseen asistir a la presentación en el centro de Bogotá lo hagan y no va a haber ningún problema. Nos ha confirmado el secretario de Gobierno de Bogotá, el señor Felipe Jiménez, en el segmento que tuvimos local entre 6:30 y 7 de la mañana en estos micrófonos de RCN Radio, ha dicho el secretario de Gobierno el recorrido y dónde va a terminar. Hay un punto de diferencia, Juan Manuel, entre lo que va a suceder hoy y mañana, sí, porque el secretario de Gobierno nos ha confirmado que las manifestaciones, las marchas del día de hoy van a llegar hasta la Plaza de Armas, hasta la plazoleta de Núñez. No se van a concentrar en la Plaza de Bolívar, sino que van a llegar hasta allá, y ya Palacio, Casa de Nariño, ha confirmado agenda del presidente Petro. A las 4 de la tarde está previsto que Petro esté ahí en la Plaza de Armas. Sí, el propio Mauricio Liscano lo ha dicho, que el asunto sería sobre las 4:30. Ya los esperamos a las 6. Puede ser perfectamente a las 6, como ha ocurrido en el pasado, y obviamente esperarán muchísima gente que los acompañe, pues se está moviendo todo un entramado, la organización sindical en cabeza de Francisco Maltés, que ha dicho que se siente interpretado por este gobierno y por esta reforma, ha dicho que va a movilizar también su gente, entonces vamos a ver cómo sale el asunto. Ese es nuestro tema del día hoy. ¿Usted piensa participar en la jornada de marchas y concentraciones programadas por el gobierno? Recordemos que hoy son las programadas por el gobierno. El día de hoy va a asistir no solamente aquí en Bogotá, la línea WhatsApp está para todo el país, es decir, si en su ciudad, donde nos está escuchando, hay marchas y concentraciones, ¿usted va a estar participando de ellas? Sí, recordemos que son 14 ciudades, inicialmente las que al parecer van a tener también movilización en este propósito. Y hablamos del día de hoy, porque mañana estaremos hablando también de las marchas que ha convocado la oposición. Nuestro tema del día en el 311-597-5921, ¿usted piensa participar de la jornada de marchas y concentraciones programadas por el gobierno? Hoy vamos a recibir mensajes, notas de voz a lo largo de la mañana. Y de inmediato, Juan Manuel, entremos en línea con el proyecto de ley de la reforma a la salud. Vamos a discutir, vamos a hablar con los compañeros obviamente de la mesa, tener algunas posiciones de nuestros compañeros aquí en RCN Radio, pero tenemos un invitado también para analizar un poco el tema. Gustavo Morales, experto, consultor independiente en salud, expresidente de ASEMI. Gracias por estar con nosotros, señor Morales. Bienvenido a RCN Radio. Buen día. Hola Jesús, Juan Manuel, qué gusto saludarlos a ustedes y a todos los oyentes. Bueno, ¿ya tuvo la oportunidad de darle por lo menos una ojeada al proyecto de ley, así aunque sea por encima? Pues sí, la verdad es que sí, trasnochada anoche, pero sí, obviamente son 151 artículos, 165 páginas, así que apenas estamos rasguñando la superficie, pero alguna idea ya tenemos. ¿Y cuál es esa idea? Por ejemplo, usted que fue tantos años representante de ASEMI, de una de las organizaciones que reúne a las EPS,
¿tiene claro qué va a pasar con ellas? Porque hay algunos analistas que ya dicen que en varios artículos se contradice el proyecto, que en unos dicen que los mantienen de alguna manera y en otros que no, que desaparecen las EPS. ¿Puede usted hacernos alguna claridad sobre el asunto? Pues esos que han dicho eso tienen toda la razón, Juan Manuel, porque cuando uno mira los artículos, digamos, cuyo título dice qué va a pasar con las EPS, la conclusión es que prácticamente se acaban. Eso es, digamos, una conclusión contundente. Y se acaban porque, si usted mira, creo que es el artículo 47, dice, bueno, lo que antiguamente o lo que hasta ahora se ha conocido como EPS, ahora van a hacer lo siguiente. Y le pone 3 funciones que tienen muy poco o nada que ver con lo que hoy en día hacen las EPS. Básicamente dice que van a hacer unas auditorías, que van a manejar unos centros básicos de atención y que van a manejar lo que en el sector se llama la referencia y contrarreferencia, que básicamente es la movilidad de pacientes entre una clínica y otra. Eso pues es una cosa que hoy en día hacen las EPS, pero es muy secundaria frente al grueso de sus tareas y básicamente las convierte en otro animal. Sin embargo, Juan Manuel y Jesús, cuando uno sigue leyendo en el articulado, encuentra que se hace alusión a las EPS bajo un tono, bajo una visión de transición. Un poco lo que nos dice el proyecto es, mientras se acaban las EPS, necesito que las EPS hagan esto, hagan lo otro, y por ejemplo, una de las grandes funciones que se le asignan en esa transición es que las que sobrevivan y que estén cumpliendo requisitos a hoy van a recibir a todos los pacientes de las muchas EPS que el mismo proyecto planea liquidar. Y lo más interesante, y esto es como un descubrimiento de la madrugada, Jesús, es que esa transición no tiene punto final, no hay un término en que uno diga en tal año se van a acabar las EPS. Entonces, parece que en un futuro indefinido y lejano las van a acabar, pero en una transición que no sabemos cuándo va a ocurrir su fin, les asignan nuevas funciones y sobre todo les asignan millones de afiliados. Luego, sí, la ambigüedad es como la característica principal de este proyecto de ley hasta donde hemos logrado recorrerlo. Pero ¿sabe qué es lo curioso? Que nos quedamos con lo que dijo el propio presidente Gustavo Petro el pasado viernes, después de ese encuentro jueves en la noche ya, con los representantes de las EPS, porque él fue enfático en decir que en ese momento, después de esa reunión, no se acababan las EPS y hasta ahí trascendió. Inclusive los propios representantes de esas EPS salieron a los medios de comunicación a afirmar que eso les había dicho el presidente en esa reunión. Nos quedamos con eso. Sí, y yo también, y por lo que acabo de explicar, no parece que el presidente haya dicho una cosa inexacta. Parece que si uno fuera a poner un titular en este tema al proyecto, diría, las quiere acabar, pero en un futuro incierto e indefinido, y en el entretanto le asigna un montón de funciones nuevas. O sea que es una cosa muy rara, realmente, es una contradicción inherente al proyecto que pues el Congreso tendrá que resolver en algún sentido. Gustavo, también el otro punto que a mí me quedó sonando de la entrevista que le pudimos hacer ayer en Noticias RCN a la ministra de Salud, pero además leyendo el articulado, es uno el que usted anotaba de que no hay un tiempo definido para que se produzca la transición, no se habla de un tiempo determinado y eso pues permite anticipar que hay una planificación todavía en veremos. Y por el otro lado, me sorprende mucho la idea o la tesis de que no se necesitan más recursos porque los recursos para la salud que hoy se tienen son suficientes. ¿Eso será verdad? Pues no es verdad. Los recursos nunca son suficientes en un sistema de salud, ni en Colombia, ni en ninguna parte del mundo. Ustedes han visto la discusión que hay hoy en día en el Reino Unido, en los países europeos, en el mismo Estados Unidos, para no hablar de América Latina. Los recursos nunca serán suficientes. Pero lo llamativo aquí es que el proyecto de ley no parece resolver ese punto de una manera radical, o por lo menos abordarlo. No se ve que haya nuevas fuentes de financiación para el sistema, la vieja discusión de si el sistema debe seguir financiándose, como es hoy en día, con aportes de los trabajadores y de algunos empleadores,
no se modifica, se mantiene ese principio, que es un principio, entre otras, mm, según muchos, y yo entre ellos, mandado a recoger, porque si la salud es un derecho fundamental, no debería estar a cargo única y exclusivamente de los trabajadores y de los empleadores su financiación. Eso se debería financiar más bien con impuestos generales. En fin, el tema de la financiación yo le pondría un titular tentativo, como toda esta revisión inicial, que es el de que se mantiene el statu quo, se mantiene como lo que hay. Y en ese sentido, pues el proyecto no anuncia nuevas iniciativas o nuevos cambios. Gustavo, mucha gente en este país se queja de las EPS, que no me dieron esto, que no me dieron aquello, que no me dieron una cita y tal. Sin embargo, mucha gente hoy en día está defendiendo las EPS. ¿Cómo van a acabar las EPS? Lo cual debe querer significar que se necesita algún tipo de cambio, de evolución en las EPS. Pero quisiera preguntarle a usted, que es una persona que ha estado, que conoce el monstruo por dentro, ¿usted qué cree que debería, cuál es el principal error que han cometido las EPS, la principal falla que deberían corregir? Pues es que este tema de las citas y de que me demoran la atención y demás está muy asociado con dos problemas estructurales del sistema. Uno, la falta de médicos y de profesionales de la salud, especialmente en ciertas zonas del país. Por más que la EPS tenga el mejor sistema, el mejor call center, el mejor algoritmo para dar las citas, si no hay médico en el pueblo es muy difícil solucionar ese problema. Entonces, ese es un problema que el proyecto debería abordar y de nuevo no parece abordarlo, porque como se enfocó en una visión de que el problema eran las EPS, deja de lado temas como, por ejemplo, el de cómo incentivar que haya más profesionales de la salud y mejor distribuidos por el territorio nacional. Y el otro tema que el proyecto sí aborda, pero lo aborda a mi juicio de una mala manera, es el problema de los prestadores, es decir, de las clínicas y hospitales, porque al final del día hablado, y gracias por la pregunta, cuando uno llama a pedir una cita, quien lo atiende a uno no es la EPS. La EPS tiene contratado a un centro de médico, a una clínica, a un hospital, a un laboratorio para que dé esa cita. Y si allí hay congestión, pues es porque no tenemos suficiente inversión en infraestructura, ni pública ni privada. Y esto me lleva hablado a un tema que es casi que una herejía, que es como un pecado mencionarlo, pero si estamos en este debate que ustedes en buena hora han puesto como el tema del día, pues abordémoslo, que es el famoso tema de la integración vertical. Para contestar con precisión su pregunta, hablado, y en esto sé que me meto en temas calientes, la solución a buena parte de los problemas de acceso que tienen los pacientes colombianos es que a las grandes inversionistas que tenemos en nuestro sistema, que son las EPS, se les permitiera invertir más en infraestructura, poner más puestos de salud en los pueblos, poner más centros en los barrios apartados, porque si no lo hacen ellas, ¿quién lo va a hacer? Y fíjese lo interesante, creo que Jesús o Juan Manuel lo preguntaba hace un minuto, si le están diciendo a las EPS en este periodo de transición que por favor le ayuden al gobierno o al Estado a tener más atención en las zonas apartadas, pues la única forma de hacerlo es permitiéndoles invertir más en infraestructura, cosa que hoy en día está prohibida por virtud de la prohibición a la integración vertical. Entonces, a la ministra no le gusta ni cinco el tema de la integración vertical, pero se contradice cuando dice, señoras EPS, ayúdenme a que haya más centros de salud, pero defiende que sea sin integración vertical. Es o lo uno o lo otro. Ya. ¿Qué es lo que más le gusta del proyecto de reforma de la salud que se presentó ayer? Juan Manuel, el proyecto tiene un objetivo y una visión que creo que todos deberíamos compartir y apoyar a la ministra y al presidente en ese empeño, porque es un empeño válido. Y es el énfasis en la atención primaria en salud, en la prevención y en la promoción. Yo partiría el proyecto en dos
Y creo que todos esos primeros artículos que están enfocados en la promoción y la prevención deberían ser aprobados lo más rápido posible por el Congreso. Están bien redactados, responden a una necesidad sentida del sistema y es imposible no estar de acuerdo con eso. Pero la mejor forma de lograr eso es apoyándose en lo que hay, no destruyendo lo que hay. Por eso el apoyo a ese punto del proyecto, que es tal vez lo más positivo que tiene, implica a su vez, ojalá negar o desestimar otros componentes del proyecto que no ayudarían a esa causa. Ahora, hay un elemento que tuve la oportunidad de chequear también, abuelo de pájaro, hay que decirlo, porque esto hay que leerlo muchas veces, y quedé con una impresión o con una confusión que no sé si usted tuvo tiempo de pronto de abordar, y es qué va a pasar con la medicina prepagada, porque en algún momento la ministra Corcho dijo que palabras más, palabras menos, el que usted tenga o no tenga medicina prepagada da lo mismo porque le van a tener que atender bien en mejores condiciones, especialmente aquellos que no tienen la medicina prepagada. Entonces, en últimas, ¿para qué quedarían las prepagadas? Pues el proyecto no, hasta donde he revisado, y de nuevo, pues toca volverlo a leer, pero hasta donde lo he revisado no toca el tema de las empresas de medicina prepagada en ningún sentido, lo cual quiere decir que se mantienen como hoy en día. Había corrido el rumor o se decía que las querían acabar y demás, no parece ser ese el caso, y eso yo creo que es una buena noticia, porque a nuestro sistema le hace falta mucha competencia, mucha innovación, y el segmento de medicinas prepagadas, es más, el segmento de lo que se llama como planes voluntarios, porque también hay que incluir ahí a las pólizas de salud de las compañías de seguros, pues se mantiene en el proyecto y eso está bien. Eh, lo que yo creo que hay que revisar en ese punto es la relación entre las empresas de medicina prepagada y las EPS. Ese es un punto tal vez un poco técnico y regulatorio, pero al que hay que pegarle una mirada, porque si usted tiene una prepagada, un servicio de estos, y lo atienden allí, y usted ha prepagado por eso, no tiene mucha lógica que luego la prepagada le recobre a la EPS si ese servicio está en el plan de beneficios. Claro. Yo creo que allí hay un punto que el proyecto no aborda y que es de esos temitas como invisibles que una gran reforma a la salud debería abordar en lugar de estar como tumbando la estantería por la ventana. Sí, doctor Gustavo, cuando Juan Manuel pregunta por la medicina prepagada en esta reforma de la salud, a mí me surge la duda con el artículo 147, que sí habla de empresas de medicina prepagada y seguros privados, y que dice que las empresas privadas que tienen como objeto social la venta de esos planes prepagados o voluntarios de salud podrán seguir funcionando, pero ojo a esta parte, los suscriptores de los planes y seguros no tendrán prelación alguna cuando utilicen el sistema de salud al cual tienen derecho. ¿Eso significa un cambio o nos quedamos tranquilos? Significa un cambio y me parece que es un cambio positivo. Gracias por llamar la atención sobre ese artículo. La verdad es que en la trasnochada seguramente se me pasó. Es un cambio positivo. Todos estamos en lo mismo. Es un cambio positivo porque pues la salud es un derecho fundamental. Entonces, cuando se trata de salud no debería haber prelación en la atención respecto de la misma infraestructura. Ahora, es perfectamente válido que en infraestructuras separadas por las cuales los usuarios de medicina prepagada han pagado un poco más, pues sean atendidos allí. Pero si yo llego a una sala de urgencias de un hospital público en el Chocó, amparado bajo una medicina prepagada, pues sería bastante odioso que por ese solo hecho me atendieran primero que al señor de la EPS en la misma infraestructura, señor de la EPS que con sus impuestos ha financiado esa misma infraestructura pública. De modo que yo creo que esa no prelación en infraestructuras compartidas tiene algo de sentido, pero en infraestructuras separadas, que son las que deberían existir, porque la medicina prepagada es como una capa separada del sistema, pues no me parece que, no aplica ni siquiera el problema de la prelación.
Doctor Morales, hay otro tema también importante que vale la pena que podamos por lo menos ir acercándonos y tener claridad. ¿Estaría el presidente Gustavo Petro buscando también facultades extraordinarias para definir nuevas reglas en el tema de la salud? Y esas facultades serían de 6 meses. Lo curioso aquí es que sumo un elemento. En el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo también se reviste al presidente Petro de facultades extraordinarias. Ahora en este proyecto de ley de la reforma de la salud también está buscando otras facultades. Parece que sí, y yo creo que lo que va a hacer el Congreso es que va a optar por unas o por la otra. No tiene ningún sentido que en dos proyectos que se van a tramitar simultáneamente se den facultades extraordinarias prácticamente para lo mismo en dos proyectos de ley distintos. Seguramente eso es fruto de que los equipos que redactaron los dos proyectos pues son distintos, no se conversaron entre sí y quedaron la propuesta de facultades en ambos proyectos. Yo creo que el Congreso va a tener que fusionar eso. Ahora, ahí se abre el debate muy interesante de la conveniencia o no de esas facultades extraordinarias. En general, como ustedes lo han informado todos estos días, es habitual que en los planes de desarrollo se le den al presidente facultades extraordinarias para reestructurar o crear algunas entidades. Pero la redacción tanto de este plan de desarrollo del gobierno Petro como de estas facultades extraordinarias en el sistema de salud son particularmente amplias y genéricas y probablemente van a encontrar dificultades si llegan a utilizarse en la Corte Constitucional. Gustavo Morales, experto consultor independiente en salud, expresidente de ASEMI, gracias por estos minutos con RCN Radio, con la audiencia de RCN Radio. Yo sé que vamos a seguir hablando todo este tiempo. Vamos a tener, yo creo que hasta mayo, junio hablábamos con Juan Manuel aquí para poder saber cómo sale este proyecto de ley del Congreso, así que seguiremos hablando con usted. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Jesús, y felicitaciones por poner esto como tema del día y por hacerle el seguimiento profesional y riguroso que siempre hacen en RCN. Un abrazo. Muy amable, Gustavo Morales. Juan Manuel, le propongo lo siguiente. Señor. Vamos a hacer el debate en unos instantes, vamos a cumplir unos compromisos comerciales, pero vamos a estar con toda la mesa hablando y ampliando este tema de la reforma a salud y todo lo que nos dijo Gustavo Morales, ¿le parece? Y clave, muy clave, Chucho, escuchar a algunos de los apartes, Jesús, de lo que dijo la ministra de Salud, la doctora Corcho, a José Manuel Acevedo en el canal RCN. Vamos ¿verdad? a regresar en instantes con eso, las voces de la ministra Corcho con José Manuel y todo el análisis y la información de nuestros compañeros aquí en RCN Radio 729. Donde están las noticias, está RCN Radio.